Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de participar en este segundo seminario virtual GIMCO. Mi ponencia se titula La pandemia COVID evidencia cómo las políticas públicas de igualdad siguen siendo un tema pendiente en México. Mi nombre es Mariana Moreno y mi ruta de exposición es la siguiente. Primero, mostraré las desigualdades de género como una deuda histórica del mundo para las mujeres. Posteriormente, avances en materia de derechos humanos para la igualdad entre hombres y mujeres, y terminaré mostrando cómo la pandemia por COVID-19 causó un retroceso en la agenda de género. Bueno, con respecto a este entorno de desigualdad de género, se puede observar cómo la división sexuada del trabajo llevó al hombre al sector público y este se pudo desarrollar en ámbitos profesionales y oficios, lo cual fue un trabajo que se reconoció y tenía remuneración económica. En cambio, las mujeres se les orilló al sector privado, se les colocó como principales proveedores de trabajo doméstico y de cuidado, y este trabajo sabemos que hasta la actualidad no es reconocido con remuneración económica. Esta segmentación trajo un doble parámetro en los derechos humanos de hombres y mujeres, mostrándolos a ellos como ciudadanos y a ellas como amas de casa. Trajo consigo también una serie de inequidades, que son las situaciones en las cuales los hombres y mujeres no acceden con justicia de igualdad al uso, control y beneficio de bienes y servicios de la sociedad. También trajo algunas barreras, que son impedimentos administrativos, legales, sociales o culturales que obstaculizan el acceso, uso, control y beneficio a hombres y mujeres a determinados bienes y servicios. Y finalmente, brechas, que son patrones desiguales que se pueden mostrar estadísticamente del acceso, participación y control de mujeres y hombres sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios del desarrollo. Bueno, algunas inequidades que podemos mencionar no nada más son estos estereotipos que se culturalizaron y legitimaron, como que la mujer es con color rosa y los hombres azul, sino que van más allá, es decir, los tipos de disciplinas que las mujeres estudiaban, los tipos de trabajo que las mujeres realizan, que les da en muchos espacios menos oportunidades debido a las capacidades. Por ejemplo, en el caso de la pandemia por COVID, la disminución o la limitada capacitación en tecnologías de la información y comunicación las conllevó a las mujeres a una situación de mayor desventaja, y ya que debido a esto, si no podían, por el tipo de actividades que realizaban, no pudieron migrar sus trabajos al trabajo en casa, al home office, o bien, por no tener las capacidades en TIC, lo perdieron. Y bueno, todo esto conlleva a barreras que las mujeres han tenido que sufragar y luchar por que sean reconocidos en las leyes, códigos, y que se desarrollen instrumentos para que se pueda validar su derecho a la educación, al trabajo, al poder adquirir una propiedad y no ser dependiente del esposo o pareja o del padre, incluso años atrás, y que sean también dignas y libres del uso de su tiempo. Algunas brechas que podemos mencionar como consecuencia de esto son en los salarios, los cargos públicos, que generalmente están ocupados los de alta jerarquía por los hombres, y también esta brecha digital que ya mencionaba con respecto a las capacidades en TIC. Algunas estadísticas rápidas, bueno, aquí en este caso nos muestran cómo la media nacional, en el caso de México, está representado por el 32.3%, que es el porcentaje adicional del trabajo no remunerado que realizan en promedio las mujeres en comparación con el que dedican los hombres. Siempre me gusta mostrar la entidad en la que me encuentro. En el caso de Jalisco, está por arriba de la media con 73%, es decir, las mujeres llevan a cabo el 73% más de horas de trabajo doméstico que los hombres. En cuanto a esta brecha salarial que les mencionaba, en el caso de México, los hombres en una igualdad de horas, en una jornada, el hombre percibe 5.825 y la mujer en menor proporción 5.029. Esto da una pauta importante porque es la peor de América Latina. En el caso de la política, esta cuestión de los tipos de trabajo y también de los cargos públicos, pues bueno, sabemos que en el ámbito legislativo y de cargos públicos se ha solicitado y se ha establecido en la ley ya esta paridad. Sin embargo, a la fecha del día de hoy no podemos contar con una mujer como presidenta de la República. En el caso también de la participación en la fuerza laboral,
Bueno, aquí vemos el porcentaje de hombres, que es mayor al de la mujer, en horas semanales, cuánto dedican al trabajo remunerado, los hombres más y las mujeres mucho menos, con 38.9. Esto quiere decir también que tiene que ver con las cuestiones del uso del tiempo, lo que hablábamos de las inequidades, también la remuneración económica, barreras que tienen las mujeres con respecto a capacitaciones, educación y más, que también tenemos que mencionar ahí los itinerarios profesionales que tienen que ver con cuando ellas tienen que alejarse del trabajo por poder procrear y que no existen las condiciones y que las siguen y que siguen las brechas que no les permiten el retorno al ámbito laboral. Entonces, sabemos que existen diferentes tipos de violencia como son la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, mediática, los feminicidios y una serie de discriminaciones que las mujeres han tenido que vivir, por lo cual emprendieron luchas diferentes grupos feministas y los cuales lograron hacer mediante convenciones y tratados internacionales encaminar al logro de sus reconocimientos en derechos, lo cual nos lleve a una igualdad entre hombres y mujeres que aún no existe. En el caso de México, bueno, se han creado o modificado leyes como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, las políticas de paridad que ya hablaba, el reconocimiento del feminicidio en códigos penales, del cual obviamente falta mucho por hacer, instrumentos, capacitaciones, y también la creación de centros de justicia para las mujeres. Otras medidas afirmativas o acciones que son que se pueden mostrar son medidas equiparadoras que aseguran la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y el ejercicio político. Un ejemplo es la promoción de mujeres en puestos, como ya decíamos, que tradicionalmente se ocupan por hombres. Una medida promocional conlleva a visibilizar y promover las contribuciones de las mujeres en el desarrollo social y económico. Y un ejemplo de esto es el lenguaje incluyente o un premio al mejor presupuesto con perspectiva de género, pues recordemos que una agenda de género sin presupuesto digno es solamente ilusión. Una medida transformadora que garantiza la modificación de estereotipos y rechaza toda práctica de discriminación hacia las mujeres. Y un ejemplo de esto es el impulso de trabajo doméstico y de cuidado de forma compartida. Y una, obviamente, medida legal, pues sería la paternidad igualitaria entre hombres y mujeres. En cuanto a la pandemia por COVID-19 que apareció en el caso de México en febrero del 2020, llevó a una serie de medidas para lograr resguardar la salud de mujeres y hombres en general. Y pareciera que entonces la situación nos llevó a esto, nos fuimos a casa y todos y todas pudimos realizar los trabajos así. Pues no, para la mayoría de los hombres el trabajo sí fue ese panorama, pero las mujeres tuvieron que enfrentar una serie de situaciones que las hacía desbalancear. Además del trabajo remunerado, tenían que hacer el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, también el cuidado de las personas de la tercera edad, que eran las que estaban en mayor riesgo por el COVID. Aquella que hablamos de la tipificación de las disciplinas, de los tipos de trabajo, muchas de ellas pusieron incluso en riesgo su vida, y además saber que se enfrentaron a un aumento en entornos de violencia. Entonces, algunas cifras rápidas. Aquí muestro cómo hubo un aumento en 2.7 millones de mujeres que dejaron de estar económicamente activas, ya sea porque perdieron sus trabajos o no pudieron conservarlos. Una alza en el número de violencia en razón de género, como pueden mostrar en pantalla. También saber que en 2020 el valor económico del trabajo no remunerado que hicieron las mujeres casadas o en unión libre representó más del doble que el de las mujeres solteras y el triple que el de los hombres casados o en unión libre. Bueno, algunas reflexiones finales sobre el tema es saber que los roles tradicionales establecidos por los estereotipos de género siguen vigentes, no han disminuido, pareciera que sí, y con esta pandemia de COVID se vinieron a restaurar con más fuerza. Evidentemente hay mayor número de violencia en razón de género, nos habla de un sistema patriarcal que no quiere y se está fielmente en contra de dar nuevas oportunidades y mayor acceso a las mujeres. Una muestra de ello, sabemos cómo hubo pérdida del empleo y pérdidas económicas, como por ende la triple jornada representada por el trabajo remunerado,
el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado por aquellas personas de la tercera edad o que de alguna forma se contagiaron por este virus. Finalmente, hace una reflexión de cómo el teletrabajo es algo que llegó para quedarse. Es decir, las capacidades en tecnologías de la información y comunicación es una pauta importante, es decir, eliminar esta brecha digital entre hombres y mujeres, lo cual conlleve a no tenerlas detrás de nadie, sino que sean autónomas y que les dé mayores oportunidades, ya que muchas de la situación futura se perfila hacia el home office. Entonces necesitamos tener mujeres que estén más capacitadas. Bueno, mis conclusiones son las siguientes. Primero, que la disminución de brechas entre hombres y mujeres es indispensable para minorar las inequidades existentes, pero que hace falta conducir más acciones orientadas a la transformación, es decir, a la transversalidad del género en todo el ámbito público. Y que una igualdad de género no va a ser posible a menos de que las mujeres tengan autonomía física, es decir, la decisión de sus cuerpos, económica, cuando se reconozca y promueva el trabajo doméstico compartido, y finalmente una autonomía política, la cual les otorgue poder y no solamente las incluya en espacios de poder. Esta es la bibliografía que utilicé. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Aquí les dejo